vamos a comenzar una nueva temática. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de el sacerdocio del nuevo pacto. El sacerdocio del nuevo pacto. Y entonces vamos a comenzar hablando en generalidades acerca de el sacerdocio. No existía el sacerdocio como tal, como lo conocemos hoy, cuando el hombre no había pecado. En el jardín del Edén no había altares, en el jardín del Edén no había muerte de animales en honor a Dios, para Dios. En el jardín del Edén no había nada de lo que posteriormente hizo el sacerdocio en todos los tiempos. Cuando vayamos más adelante vamos a ver que hubo varias etapas sacerdotales en la historia humana hasta el día de hoy. El sacerdocio lo practicó Adán, los hijos de Adán, lo practicaron toda la generación antediluviana, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y después vemos el sacerdocio instituido para Israel a través de la ley que Dios trajo por medio de Moisés, y luego vemos el sacerdocio que practicamos nosotros hoy, porque somos sacerdotes de Dios, somos sacerdotes del Altísimo. Entonces, cuando no había pecado, no existía el sacerdocio como tal, en cuanto a que el sacerdocio tiene que ver principalmente con ofrecer a Dios por causa del pecado, para reconciliar al hombre con Dios. Hebreos 5.1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así es que Dios constituye sacerdotes para resolver el problema del pecado, el pecado humano. El sacerdocio es un factor clave, un factor fundamental para resolver el problema del pecado. En el libro de Segunda de Crónicas 29-24, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Tenemos un libro específico en la ley de Moisés, el libro de Levítico, que es un manual del sacerdote, a través del cual los sacerdotes regula cómo han de realizarse todos los sacrificios y las ofrendas al Señor. Por lo tanto, el sacerdocio, antes del pecado, antes que el hombre pecara, no era necesario como tal ese aspecto del sacerdocio que tiene que ver con reconciliar al hombre con Dios, resolver el pecado. El sacerdocio tiene que ver, o es una provisión divina, una provisión del Señor, un medio para reconciliar al hombre con Dios. El sacerdocio hace puente entre el hombre y Dios. De un lado está el hombre, del otro lado está Dios. Hablamos del sacerdocio instituido por Dios. Hablamos del sacerdocio correcto, de acuerdo a las escrituras. Los hombres han intentado reconciliarse con Dios y de ahí viene la palabra religión, una palabra latina que es la palabra religare, que significa reconectar. Y la palabra religión tiene que ver principalmente con el intento humano de reconectarse con Dios. Pero Dios estableció el sacerdocio y los sacrificios y la sangre derramada como el sistema de reconciliación para con Él, del hombre para con Él. Entonces, el hombre se reconcilia con Dios por medio de sacrificios, por medio de ofrendas. Es lo que dice en el libro de Levítico capítulo 9, versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo.
Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación de ellos como ha mandado Jehová. La reconciliación es clave, es fundamental. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado aleja, pone una cima entre el hombre y Dios. Entonces es necesaria la reconciliación y esta reconciliación es idea de Dios, no es la idea del hombre, sino principalmente el plan de Dios. Dios es el que toma la iniciativa de la reconciliación y nos ha constituido a nosotros como reconciliadores de Él. Pero dice la palabra en 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó la palabra de la reconciliación. Dios estableció la forma, el medio y los requisitos para que esta reconciliación espiritual se realice, y es por medio del sacerdocio. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a ir profundizando un poco más a medida que vamos avanzando. El sacerdocio está relacionado con sacrificar y ofrecer la vida de algún ser, eh, matando un animal como víctima sustitutoria por el pecador. El animal es el sustituto de aquel que ha pecado, y una vez que el animal muere, muere en lugar del pecador y la sangre es ofrecida, y entonces se produce la expiación y en consecuencia la reconciliación. Bien, el sacerdocio entonces tiene principal relación con resolver el tema del pecado. Y el sacerdote es el puente que conecta al hombre con Dios, el hombre con Dios. Dice el libro de Isaías 59, 1 y 2, habla de la gran separación, la gran cima que hay entre el hombre y Dios por causa del pecado. He aquí, estoy leyendo Isaías 59, 1 y 2, 1 y 2, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eh, Dios trajo a la luz el sacerdocio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, el primer sacerdote, fue Aarón, y de ahí en adelante sus descendientes fueron los que eran llamados al sacerdocio. Pero en la nueva dispensación, en el nuevo pacto que comienza con el Señor Jesucristo, la noche de su muerte, cuando Él establece el nuevo pacto, Él es constituido, Él es establecido como el sumo sacerdote de esta nueva dispensación, de esta nueva relación del hombre con Dios. No solamente es el sacerdote, pero también el sacrificio. Él es el Cordero que muere por todos los pecados del mundo. Él es el que ofrece la sangre para que los pecados de todos nosotros puedan ser expiados y luego perdonados. Así es que en el Señor se resume el sacrificio y el sacerdote. Él es el sacrificio y el sacerdote que presenta la sangre del sacrificio. El Señor es todo, en realidad, ¿no? Eh, Jesús entonces padeció en obediencia. Hebreos 5, 8 al 10 dice, aunque era hijo, está hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor es el gran conector del hombre con Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alguien quiere ir a Dios, tiene que ir a través de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, quien es el camino, el puente para llegar a la comunicación, a la relación, a la intimidad con el Padre Celestial. Bien, eh, hemos hablado en toda esta escuela, desde que comenzamos, acerca de la comparativa que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando tú lees el antiguo pacto aprendes muchísimas, pero muchísimas cosas. Pero tienes que entender que muchas de ellas son tipología. En su momento fueron las regulaciones para Israel, pero a la vez eran el anuncio de lo que sería espiritualmente el nuevo pacto. Por ejemplo, el altar donde se ofrecían los sacrificios de animales a Dios, era el tipo o la figura de la cruz donde el Hijo de Dios vendría y sería ofrecido por los pecados de todos los hombres. Entonces, el altar es un tipo, una figura de la realidad. El apóstol Pablo y en el libro de Hebreos se habla mucho de sombras y realidades. Sombras y realidades, la figura y la sustancia. Siempre pongo como ejemplo para que podamos entender esto, eh, una foto tuya, una foto tuya es una imagen de ti. Alguien mira la foto y dice, es Carlos, es María. Claro, es la imagen, pero en realidad ni es Carlos ni es María. La foto revela los rasgos idénticos de Carlos y de María, pero esa foto no es ni Carlos ni María, sino un papel con tinta, con una imagen perfecta de Carlos o de María. Carlos y María entran a la habitación y entonces ahí sí está Carlos y ahí sí está María. Entonces, el Antiguo Testamento es la foto de lo que vendría ahora en el Nuevo Pacto, que es la realidad. Los israelitas no sabían, ellos creían que esa era la realidad. Ellos pensaron que lo que ellos vivían era la realidad, pero no lo era. Era la tipología, era la figura, era el símbolo, como dice el apóstol en el libro de Hebreos, sombras y figuras. Y entonces, en el nuevo pacto tenemos la realidad, tenemos la realidad. Y en esta realidad nosotros debemos comprender que indudablemente eh, el sacerdocio del antiguo pacto nos es absolutamente útil estudiar los libros de la ley, estudiar los libros del sacerdocio, porque allí aprendemos en la foto muchas cosas que hoy día tenemos que hacer en la realidad. Cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, qué tipo de sacerdotes tenemos que ser, las exigencias que Dios tiene para el sacerdocio, etcétera, etcétera. Muy bien, las personas que eran ungidas como sacerdotes debían cumplir un primer requisito que era ser descendientes de Aarón, ser descendientes del sacerdote original. El sacerdote original aquí era Aarón y de ahí todos los descendientes de Aarón eran candidatos a ser sacerdotes. De manera entonces que cuando iba pasando el tiempo y los niñitos descendientes de Aarón iban avanzando, iban, ¿no es cierto?, en edad, llegaba la edad en que ellos podían ser ungidos como sacerdotes. El primer requisito era entonces ser descendiente del padre de los sacerdotes, del padre original, que era Aarón. El segundo requisito era no tener defectos, no tener defectos.
Entonces, el primero era importante que fuera descendiente directo. Y vamos a ver que hay 9 pasos luego hacia la consagración de los sacerdotes que corresponden a nuestra consagración como sacerdotes del Señor. Solamente quiero que leamos primero en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, al que nos amó, estoy leyendo desde la segunda parte del versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Observa la conjugación de los verbos. Al que nos amó, tiempo pasado, y, no, y nos lavó de nuestros pecados, tiempo pasado, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, tiempo pasado. Es decir, todas estas cosas ya ocurrieron. A los que somos del Señor, que estamos en Él, ya nos sucedió. ¿Qué cosa? Nos amó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo, dice aquí, sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por lo tanto, todos los que somos del Señor somos reyes. ¿Puedes creer eso? ¿Que tú eres rey de Dios? ¿Sí? Amén. Y eres sacerdote, porque acá lo dice. Leamos otro pasaje en el libro de Segunda de Pedro, Primera de Pedro, digo, capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, ciertamente por los hombres, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sacerdocio santo. Somos la casa de Dios. Yo creo que en eso nosotros no tenemos problema. Los cristianos evangélicos siempre aceptamos la enseñanza del Nuevo Testamento que dice que somos templo de Dios. Tú crees que eres templo de Dios, eres la casa de Dios. Pero aquí dice que eres la casa de Dios, el templo de Dios y también sacerdote santo, sacerdocio santo. El versículo 9, el mismo capítulo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etcétera. Entonces, nuestro sacerdocio no está en duda. Somos sacerdotes de Dios. Veamos 9 pasos de la consagración de los sacerdotes en el antiguo pacto, que son exactamente los pasos que Dios ha dado para que nosotros seamos hoy sacerdotes de Él. Primero, número 1, primer paso. El sacerdote es escogido de entre sus hermanos. Si estás anotando, anota eso. Primer paso, el sacerdote es escogido entre sus hermanos. Todo varón descendiente de Aarón era potencialmente candidato a ser ordenado. Todos. Pero no era sacerdote hasta que era escogido. A lo mejor tenía 30 años, nunca fue escogido y no era sacerdote. Era descendiente de sacerdotes, pero todavía no era sacerdote. Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano,
o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Mira, no podía, aunque era descendiente de Aarón, pero no podía ser escogido para ser sacerdote porque era defectuoso. Para designar un nuevo sacerdote, eh, entonces el sumo sacerdote escogía. El que tenía defectos no, tenía que escoger a los que no tenían defectos, ¿no es cierto? Observar que no tuvieran defectos. Estos sacerdotes eran todos varones. Eh, Tenía entonces dos requisitos: ser descendiente de Aarón y no tener defectos. Ambos requisitos son cumplidos en el nuevo pacto. Ahora a nosotros, los sacerdotes. Nosotros hoy tenemos que ser, número uno, descendientes directos del sacerdote original. Y número dos, no tener defectos. Escucha, para ser sacerdote en el nuevo pacto tienes que ser descendiente directo del sacerdote original. Y número dos, no tener defectos. Veamos si se cumplen en nosotros, en el nuevo pacto. Nosotros somos la descendencia directa del Señor Jesucristo. Somos su linaje. Somos el linaje del Señor Jesucristo. Isaías 53:10 está hablando del Señor Jesús. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, su linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hebreos 2:13 está hablando de la relación del Señor Jesucristo con nosotros. Él dice, el Señor Jesús, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Somos linaje directo, somos la descendencia, somos la simiente del Señor Jesucristo. Entonces, eh, tenemos línea directa, tenemos descendencia directa de nuestro sumo sacerdote original. Así como en el antiguo pacto había que ser descendiente de Aarón, en el nuevo pacto hay que ser descendiente de Jesucristo, de su simiente, y nosotros lo somos. Número dos, veamos si el tema de ser sin defecto. Por el sacrificio del Señor fue tan maravilloso y extraordinario que Él nos hizo perfectos para siempre, perfectos judicialmente, porque si tú te miras, mira tu vida y yo miro mi vida y estamos todavía llenos de defectos. Yo creo que no hay nadie aquí que pudiera levantar la mano y decir, yo no tengo defectos, porque nadie puede. Estamos en un proceso de transformación, de más defectos a menos defectos. Ninguno de nosotros podría decir que no tiene defectos, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿en qué sentido somos perfectos? Judicialmente ante Dios. Y es lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo somos los santificados. Y el Señor Jesucristo, con la ofrenda de su muerte, de su sangre, nos hizo perfectos para siempre, perfectos a los ojos de Dios. Así que nosotros se cumplen los dos requisitos para ser sacerdote. Número uno, ser descendientes directos del sacerdote original. Número dos, no tener defectos, es decir, ser perfecto. Me parece que hay una mano levantada allí, Fernanda, Claudia. Que, bien, ¿quiere preguntar algo? Bien, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Tengo una duda con respecto
al no tener defectos. O sea, según lo que estaba escuchando ahora, en el antiguo pacto, tener defectos se refería a tener defectos físicos. Sí, correcto, correcto. Ahora eso no cuenta. No, absolutamente no. Estoy Pero ¿qué diciendo, pasa? sí, Perdón, me asalta una duda, porque quizás en el antiguo, porque no lo sé, quizás en el antiguo pacto había una persona que era cojo, manco, pero no tenía defectos en el alma, en el espíritu, pero aún así no podía ser sacerdote. no, no podía ser sacerdote. Fueron los requisitos de Dios. Fueron los requisitos de Dios en cuanto a quién se podía acercar al altar a ofrecer al Señor. Fíjate que desde el sacrificio, dice, el sacrificio tiene que ser macho perfecto, o sea, sin defectos. Y el sacrificio y los que ofrecían el sacrificio debían cumplir esa condición que se llamaba perfección o sin defecto. Eso fue la ley. Ahora, eh, obviamente que la persona a lo mejor era cojo y era una tremenda persona, una buena persona. No tenía que ver con su actitud ética o moral. Era una cuestión física. Recuerda tú que en el antiguo, estaba diciendo antes que el antiguo pacto es como la figura y el nuevo pacto es la esencia. El antiguo pacto es el tipo y en el nuevo pacto se cumple el tipo, o se llama en castellano en gramática antitipo. Entonces, ¿por qué estudiamos el antiguo pacto? Porque en el antiguo pacto están todas las figuras que más tarde se convierten en realidades. Lo que trae el nuevo pacto es la realidad. El libro de San Juan, capítulo 1, al final, dice Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y cuando Juan usa la palabra verdad, eh, la palabra que utiliza allí es la palabra aletheia, y aletheia significa la sustancia de las cosas. Moisés trajo la ley, pero el Señor Jesucristo trajo la sustancia de las cosas. Lo explico de nuevo para los que llegaron un poco más tarde. Siempre hago esta comparación. Una foto de alguien, cuando te presentan una foto te dicen, ¿a quién estás viendo? Tú dices, a Carlos. Bien, parece, es Carlos, con sus rasgos, todo. Pero luego entra a la habitación Carlos. Entonces, ¿quién es Carlos? ¿La foto o la persona Carlos? La ley es la foto. Cristo trae a Carlos, la persona, trae la realidad. Entonces, pero, pero nos importa estudiar la foto también, porque allí encontramos un montón de detalles que se cumplen en nuestra realidad como hijos de Dios bajo la gracia. Recuerda siempre, no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Pero como dice el apóstol, todas las cosas que se escribieron antes son para nuestro provecho. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, tenemos que ser asiduos a leer toda la escritura, toda, completa, de Génesis, Apocalipsis, y aunque no te gusten las genealogías, léelas igual. Hay que leer toda la Biblia. Entonces, eh, ¿qué pasa en el nuevo pacto? ¿De qué perfección está hablando? En el nuevo pacto, ¿puede una persona manca no tener brazos y ser un sacerdote de Dios? ¿Puede una persona ciega ser un sacerdote de Dios? Estoy hablando de efectos físicos. ¿Puede una persona sorda ser sacerdote de Dios? Por supuesto que sí, porque el Señor nos ha hecho perfectos espiritual y judicialmente ante Dios. Lo que dice acá, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, perfectos ante Dios, aunque estamos en el proceso de la santificación y de la transformación cada día hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que partamos. Entonces los dos requisitos que eran necesarios para ser sacerdotes se cumplen en nosotros. Somos descendientes directos, somos la
simiente del Señor, somos su descendencia y a la vez somos perfectos en Cristo Jesús. El segundo paso, el primer paso era que el sacerdote debía ser escogido entre sus hermanos. En segundo lugar, debía ser llamado o era llamado al ministerio sacerdotal, era llamado por el sumo sacerdote. El que lo llamaba y lo constituía como sacerdote era evidentemente el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Por instrucción del Señor, ¿no es cierto? El sacerdote lo escogía y luego lo llamaba, hacía una selección y luego lo llamaba para ser sacerdote. Una vez que lo examinaba, evidentemente examinaba su cuerpo meticulosamente si tenía algún defecto y si no lo tenía le decía, ven, tú vas a ser sacerdote y luego seguía una serie de pasos que vamos a ver en esta noche. El sacerdote entonces, el sumo sacerdote era quien llamaba al sacerdote al ministerio sacerdotal. En Éxodo 28:1 harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, de este llamado al sacerdocio, dice en Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra de ser llamado para ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estamos hablando del sacerdocio. Escucha, estamos hablando del sacerdocio. Y debo decir algo antes de continuar para que entendamos bien esto. La Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana constituyen a ciertas personas como sacerdotes. Los llaman, los escogen, los llaman, los preparan y luego los constituyen, los ungen como sacerdotes. Entonces, la Iglesia Ortodoxa tiene sacerdotes, la Iglesia Católica Romana tiene sacerdotes a los cuales se les llama sacerdotes. La Iglesia Evangélica, en general, no unge sacerdotes. Es muy rara que una iglesia unja sacerdotes. Los mormones, ¿no es cierto?, que son una secta extraña, ellos ungen sacerdotes y sacerdotes según el orden de Aarón primero y según el orden de Melquisedec posteriormente. El término sacerdote en el mundo cristiano evangélico es un término que no es muy usado. ¿Qué usamos? ¿Qué término usamos para hablar de ministerio, de gente con llamamiento ministerial? Precisamente ese, ministros. Le llamamos ministros. Y hacemos una separación entre ministros, los que son ministros y los que no son ministros. Yo recuerdo hace muchos años atrás, voy a subir un poquito esto porque aquí está poniéndose un poco frío. Eh, Hace muchos años atrás yo di mi primera examen en una corporación, una iglesia pentecostal internacional, la cual fui parte muchos años. Y cuando llené la solicitud para entrar a ser un pastor, la pregunta era, ¿cómo sabe usted que ha sido llamado? ¿Cómo sabe usted que ha sido llamado para ser ministro de Dios? Fue para mí una pregunta muy difícil de responder, porque yo no bajó un ángel a decirme eso, no tuve un sueño, aunque había gente que se acercaba y me decía, el Señor dice que tú eres un pastor, que pronto el Señor te va a levantar como pastor.
pero no era suficiente. Pensar, yo, bueno, podría poner, varias personas me han profetizado, pero la pregunta era mucho más profunda que eso. Y claro, lógicamente la única cosa que me había sucedido a mí es que una mañana yo me levanté y supe, como a los 2 meses de haberme convertido al Señor, me levanté y supe que iba a ser un pastor, pero me estaban preguntando de eso, porque ministro y pastor es como sinónimo, ministro y profeta, ministro y apóstol. Entonces, ¿qué decimos? En la iglesia hay 5 ministerios, eso es la enseñanza general, y los que son ministros son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los ministros. La iglesia evangélica reconoce 5 que son ministros y el resto no son ministros, al menos en términos generales. Es lo que cree la iglesia evangélica de la cual somos parte. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia llama a todos, 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 todos los que son del Señor, los llama ministros. Todos. Sean apóstoles, no lo sean, sean antiguos creyentes, recién se hayan convertido, igualmente los llama ministros. Mira la lectura que hicimos de Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Dice, al que nos amó, hablando de Jesús, hablando de Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, toda persona que ha sido amada por el Señor y que el Señor ha lavado sus pecados, toda persona que ha sido salvada ha sido constituida también como ministro y sacerdote de Dios y rey de Dios. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes? De Cristo, no de una iglesia en particular, de Cristo. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? Según la Biblia, todos los que han nacido de nuevo, sin excepción. Hay otro asunto también que es muy importante. Tú ves en todo el Antiguo Testamento, hasta Cristo, que los sacerdotes siempre eran varones. No había mujeres sacerdotes. No, no existían, nunca, al menos en el pueblo de Dios. En otras culturas y en otras religiones y en otras creencias sí lo había, pero en, en el pueblo del Señor todos los sacerdotes por 4000 años fueron varones, hombres. Pero cuando viene la gracia, cuando viene el Señor, cuando Cristo establece el nuevo pacto y establece nuevas condiciones y establece un nuevo sacerdocio, entonces ahora todos los que nacen de nuevo, hombres y mujeres, por igual, todos son sacerdotes de Dios. Por eso, nuestros hermanos son sacerdotes de Dios y nuestras hermanas son sacerdotes de Dios, por igual, sin diferencia, sin superioridad. Entonces, esto es algo que tenemos que remarcar porque todavía estamos bajo el paradigma del Antiguo Testamento en muchas cosas. La Iglesia Evangélica no se ha podido sacar esa estructura que viene del Antiguo Pacto, donde solo los hombres pueden ser y las mujeres no. Cuando tú ves, dice, en Cristo no hay varón ni mujer, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Y el pasaje de Apocalipsis 1, 5 y 6 se refiere a todos los que han sido amados por el Señor Jesucristo y lavados con su sangre, hombres y mujeres, y todos ellos han sido constituidos, hechos reyes y sacerdotes. Habiendo establecido esto, entonces, debemos entender que primero, eh, todos los que nacieron de nuevo cumplen los 2 requisitos de ser, número uno, descendientes del Señor o simiente de Cristo, y número dos, perfectos, sin defecto. Número segundo, todos hemos sido llamados al ministerio sacerdotal
por nuestro Señor Jesucristo, al ministerio sacerdotal. La palabra ministro, vamos a leer otro pasaje en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 3, dice lo siguiente, Segunda de Corintios 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad, nuestras potencialidades, nuestra efectividad en hacer el ministerio proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. La palabra ministro, la palabra ministro, el término ministro, en todo el Antiguo Testamento se utilizó solamente para los sacerdotes y en ocasiones para los levitas. Los reyes no eran llamados ministros, los profetas no eran llamados ministros de Dios, solo los sacerdotes. Había tres tipos de personas que fueron ungidas con aceite en el Antiguo Testamento y eran los reyes, los profetas y los sacerdotes. Los reyes nunca fueron llamados ministros de Dios, los profetas tampoco, solo los sacerdotes. Y a ellos se les llamaba los ministros del altar, los ministros de Dios. Y entonces Pablo usa el mismo término ahora para nosotros. Y dice, nosotros, dice, como dice acá, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Diré algo más antes de continuar. Como todos los que somos de Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos sacerdotes de Dios, ¿cuál es la razón por qué no ejercemos el sacerdocio? Número uno, por ignorar, por no saber. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia nos abre el entendimiento para comprender y no leer solamente los capítulos o versículos que nos gustan, sino toda la escritura. El desconocimiento produce una ignorancia en cuanto a quiénes somos y a nuestros derechos espirituales. Esa es la primera razón por qué los que son sacerdotes o millones de cristianos que son sacerdotes no están ejerciendo su ministerio sacerdotal. En segundo lugar, restricciones de la iglesia o las iglesias. Muchas iglesias consideran que solamente pueden ministrar aquellos que tienen un cargo eh, llamado ministerial, o sea, si es pastor, si es copastor, si es no sé, un colaborador o reconocido predicador en la iglesia, o si es un profeta, o si es un apóstol, evangelista, sí tiene derecho a ministrar, pero si es un hermanito, entre comillas, no, porque él no tiene ministerio. Todo eso es un lenguaje que se habla dentro de la iglesia y la gente ha llegado a creer que es así. Entonces tenemos millones de sacerdotes de Cristo inoperantes, millones de sacerdotes de Cristo que han sido constituidos, que ya son sacerdotes, pero están esperando que algún día alguien les diga que son algo en el cuerpo de Cristo. Yo creo que nosotros tenemos que levantar la palabra de Dios y traer luz y entender primero nuestra propia vida que somos sacerdotes de Dios y que todos nuestros hermanos, ganaste a alguien para Cristo y se entregó al Señor, lo bautizaste, es un sacerdote de Dios. Ya está, ya es. Y vamos a demostrarlo con la palabra hoy día. Es un sacerdote de Dios. Y tenemos que ayudarle a entender su sacerdocio y a ejercerlo en el cuerpo de Cristo y en el mundo en el cual estamos. Entonces, todas estas cosas es importante que las dijera y luego continúo ahora con
que vamos. Estamos hablando de 9 pasos de la consagración de los sacerdotes. Repito, paso 1, es escogido de entre sus hermanos. Número 2, es llamado al ministerio sacerdotal por el sumo sacerdote. El que nos llama es nuestro Dios, nuestro Señor, ¿no? Eh, Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, ¿no? El Señor es el que nos llama, pero hoy día el Espíritu Santo es el que administra todos los propósitos de la divinidad en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que eh, habla y dice, levántalo para tal cosa. En el libro de Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo da estas asignaciones. Ser apóstol es un aspecto del sacerdocio y la persona se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ser maestro es otro aspecto del sacerdocio. El sacerdocio es muy amplio, muy amplio. Todos somos sacerdotes, todos. Realizamos un ministerio tridimensional. Hacemos, ¿no es cierto?, una serie de acciones sacerdotales hacia Dios, otras hacia la iglesia y otras hacia el mundo. Por eso nuestro sacerdocio es tridimensional, hacia Dios, hacia la iglesia, hacia el mundo. Todos tenemos estas tres direcciones sacerdotales en las cuales tenemos que fluir y funcionar y tenemos que aprender qué es lo que tenemos que hacer hacia Dios, qué hacer hacia la iglesia y qué hacer hacia el mundo y luego cumplir nuestra tarea. Tercero, el sacerdote, mira, el candidato a sacerdote es escogido por el sumo sacerdote, es llamado, lo traen a la puerta de, eh, entra al tabernáculo o al templo y entre el altar y el, la carpa, estoy hablando del tabernáculo, ¿no? Tú sabes que se construyó el tabernáculo por indicación de Dios y alrededor del tabernáculo un gran cortinado que rodeaba la, la carpa y dejaba gran espacio. Y al espacio que hay desde la cortina hasta la carpa, que es llamada santuario, a todo eso se le llama atrio o patio. Y allí en el patio habían dos elementos. Uno, el altar del sacrificio, donde los animales eran ofrecidos a Dios. Y dos, un gran, una gran fuente llamado también el lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban antes de ministrar al Señor. No era como para bañarse, pero sí para lavarse. Entonces, en esa fuente dice que una vez que son escogidos y llamados, Moisés funciona aquí. Todo lo que vamos a ver es en relación al primer ungimiento de sacerdotes. Y Moisés aquí funciona como el sumo sacerdote, aunque no lo era, pero luego él establece a su hermano, a Aarón, por dirección de Dios, como el sumo sacerdote, y de ahí en adelante Aarón sigue haciendo eso. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Lo llama a su hermano y a sus hijos a este lugar, ¿no es cierto?, al atrio, y los lava con agua de la fuente. Dice entonces el Levítico 8:6, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Este lavamiento, que es un lavamiento físico, sin duda, es también o era también una purificación ritual. En el caso de nosotros como sacerdotes, nosotros somos lavados en el bautismo. Por lo tanto, esta fuente representa nuestro bautismo de las aguas.
Y es lo que dice acá en el libro de Apocalipsis 1, 5 y 6 que ya leímos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por lo tanto, aquí tenemos eh, una, un aspecto de el ordenamiento sacerdotal. El bautismo, el bautismo es también una parte de, el bautismo es parte de todo este proceso de constituir al hombre como sacerdote. El bautismo es un lavamiento. Por eso en Hechos 22:16, Pablo relata lo que le dijo a Ananías. ¿Recuerdan que Pablo iba persiguiendo a los cristianos y el Señor, ¿no es cierto?, se encuentra con él, o más bien sale a su encuentro, y el hombre quedó ciego y el Señor lo manda que en Damasco vaya a cierta casa y espere, y a los 3 días vino Ananías, un discípulo cristiano de la ciudad de Damasco, para bautizarlo. Y cuando lo va a bautizar, le dice, levántate, estoy en Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo del agua es un lavamiento, primeramente un lavamiento, también una sepultura, pero es un lavamiento de los pecados. Entonces, así como el candidato a sacerdote para llegar a serlo tenía que ser lavado, nosotros hemos sido lavados por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. En cuarto lugar, el sacerdote, el candidato era vestido con ropa sacerdotal. Una vez lavado, se le ponía la ropa que iba a usar como sacerdote, una ropa especial de lino. Había toda una descripción de cómo tenía que ser la ropa, pero se lo vestía ya como sacerdote. Éxodo 28:40, Éxodo 28:40, luego versículos 42 y 43. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Había un cierto tipo de vestidura que los sacerdotes debían vestir para oficiar como tales. Eh, Levítico 8:13, Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y ajustó las tiaras como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, la iglesia es un reino de sacerdotes, por eso en Apocalipsis 19:8 dice a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es nuestra vestidura sacerdotal? ¿Cuál es nuestra vestidura sacerdotal con la cual entramos a ministrar al Señor? Nuestra vestidura es Cristo. Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo es nuestra vestimenta. Cristo es nuestra vestidura, nuestro uniforme sacerdotal, con el cual entramos y somos aceptados. Somos aceptados allí donde vamos a ministrar cuando ministramos a Dios, también cuando ministramos a la iglesia y también cuando ministramos al mundo. La gente debe ver a Cristo, no a nosotros. Cuando nosotros vamos a ministrar al Padre, el Padre ve a Cristo. Cuando ministramos a la iglesia, Cristo es el que ministra. Y cuando ministramos al mundo, también. Muy bien.
Entonces, paso 1, ser parte de la familia del sumo sacerdote. Paso 2, ser escogido, ¿no es cierto?, entre sus hermanos y eh, ser llamado. Paso 3, ser lavado con agua de la fuente. Paso 4, ser vestido con ropa sacerdotal. Paso 5, ser consagrado con sacrificios sobre el altar. El día en que este candidato a ser sacerdote era llamado y era lavado y era vestido, se hacían tres tipos de sacrificios. Número uno, un sacrificio por el pecado, para que el hombre fuera santificado. Número dos, un sacrificio de holocausto, que es distinto al sacrificio por el pecado. El sacrificio de holocausto no tiene relación con el pecado, sino que es un sacrificio de entrega. El holocausto se llama así, la palabra holocausto significa enteramente quemada, y quemada en honor a Dios, evidentemente. Entonces, este sacrificio llamado el holocausto es un sacrificio en que el hombre representa la entrega total a Dios, la entrega total a Dios. Nada no tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con resolver problemas, no tiene que ver con nada, es la consagración total al Señor. ¿Por qué? Porque ese animal no tenía que ver con cosas que el hombre tenía que resolver con Dios. El segundo animal que moría, que era sacrificado, sino era la entrega completa a Dios. Todos sacerdotes de Dios, todos nosotros debemos ser plenos para el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto de esto? En el libro de Romanos capítulo 14 dice, para esto es que el Señor murió y resucitó, para ser Señor así de los que viven como de los que mueren, para que nosotros no vivamos, ¿sí?, para nosotros mismos. Si vivimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué está hablando aquí? Que la vida del sacerdote es una vida totalmente consagrada al servicio del Señor. Tú y yo somos sacerdotes de Dios. Y aquí creo que todos debemos reflexionar, porque a veces nosotros no tenemos vidas consagradas al Señor. Quizás la vida de algunos está consagrada a la familia, a los hijos, al trabajo, a progresar, a sacar la carrera, en fin, todo eso desconectado de Dios, del propósito de Dios. Hay mucha gente que no ha entendido realmente el Evangelio, ni ha entendido el sacerdocio. Primero, no ha entendido el Evangelio, que ha visto el Evangelio como el remedio para curar sus males. Estoy pobre, entonces vengo a Cristo para que resuelva mis problemas económicos. Estoy enfermo, vengo para que el Señor me sane. Tengo un matrimonio roto, vengo para que el Señor restaure mi matrimonio. El Señor hace todo eso. Lo hizo, lo hace, lo va a seguir haciendo. Pero lo hace, ¿no es cierto?, como parte de aliviar nuestros problemas y demostrar su poder y su amor y su misericordia. Pero el Evangelio verdadero demanda la entrega completa de nosotros mismos. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Él tiene que ser el director de nuestras vidas. La palabra Señor significa al menos 5 cosas en el original, que es la palabra curios o quirios. Significa jefe, amo, autoridad máxima, rey y señor. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros tenemos que ser íntegros para el Señor. ¿Hay que trabajar secularmente? Claro que sí, pero tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor, no para los hombres. Todo. Que tu vida entera, mi vida entera, tengo que ir a trabajar, bien, amén.
Dios me va a sustentar a través de esto, pero lo hago para ti. ¿Sí? Y tengo que orar, tengo que ayunar, lo que sea que hagamos, porque a veces hacemos una separación entre lo espiritual y lo secular. Decimos, esto espiritual lo hago para el Señor y lo otro es para mí. No, toda nuestra vida es del Señor. Somos sacerdotes de Él y somos holocausto sobre el altar, holocausto vivo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros, nuestro culto es ser un holocausto vivo, sacrificio vivo delante del Señor. Ok, entonces, el segundo animal que moría era el holocausto, el animal para el holocausto, y el tercero, el animal de la consagración. Así que estos tres sacrificios se hacen sobre el altar para que el hombre, el candidato, sea hecho eh, convertido en sacerdote. Pues bien, Cristo hizo el sacrificio de expiación por nosotros. También hizo el sacrificio del holocausto entero por nosotros. Y también hizo el sacrificio de consagración para que nosotros seamos convertidos en sacerdotes de Él. El Señor hizo estos tres sacrificios para que nosotros hoy día podamos ser sus sacerdotes. Muy bien, el sexto paso, el candidato es ungido con sangre y aceite. Eh, Dos unciones recibía el candidato a sacerdote, una unción de sangre y una unción de aceite. Hablemos de la unción de sangre. Dice Levíticos 8, 22 al 24. Hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja de Aarón, de la oreja derecha de Aarón, ¿sí? El lóbulo, esto. Puso sangre ahí, ¿sí? Eh, Sobre el lóbulo derecho de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y luego el resto lo roció sobre el altar. Mira, oreja, pulgar de la mano, pulgar del pie. ¿Qué significa? La sangre, ¿sí? La sangre. La sangre aquí está hablando de la purificación, la limpieza. La sangre sobre la oreja. La oreja tiene que ver con la cabeza, con lo que se escuche, con lo que se cree, con lo que se sabe. Representa lo que pensamos, lo que oímos. Y todo eso debe ser santificado por la sangre del Señor Jesucristo. El, la mano derecha, que es la mano generalmente del poder, porque tenemos en general, excepto la gente que es zurda, pero en general hay pocos zurdos, la mayoría es derecho, la mano derecha representa la mano más fuerte y la mano tiene que ver con lo que hacemos, nuestra conducta, nuestro proceder diario, lo que soy capaz de hacer. Eso representa mi mano. Por eso cuando la Biblia habla de el trabajo, las cosas que se hacen, habla del fruto de las manos. La mano entonces representa la conducta, el logro, el proceder, la ética diaria, etcétera. Y los pies representan la dirección en que vamos, el camino por donde vamos, la dirección que estamos tomando con nuestra vida, nuestra motivación, nuestros propósitos, etcétera. Así que lo que pensamos, creemos, sentimos, vemos, nuestra visión, etcétera, lo que hacemos, lo que producimos, lo que practicamos y la dirección en que vamos, la motivación, la razón, el propósito,
El objetivo, todo debe ser santificado. El sacerdote debe vivir en esa santificación espiritual. Esa es la primera unción, la unción de la sangre. Luego, Moisés tomó aceite de unción y lo derramó sobre la cabeza y la ropa de los sacerdotes, de cada uno. Los ungió con cuernos de aceite y derramó el aceite sobre la cabeza y el aceite cayó sobre las vestiduras y tanto el hombre como las vestiduras quedaron ungidas, ungidas. Entonces, nosotros eh, recibimos esta unción espiritualmente, la unción de la sangre. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 2. Perdón, hablando de la unción de la sangre que Moisés hizo sobre los sacerdotes, Levíticos 8:30 dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, con él y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él y así ellos quedaron ungidos como sacerdotes, luego que fueron ungidos con sangre y luego con aceite. ¿Cómo ocurre en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros también hemos recibido una unción de sangre, hemos recibido una unción de sangre en nuestra conversión y también la unción del Espíritu. Segunda de Corintios, que es el aceite celestial. Segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Primera de Juan 2:20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Entonces, mira, nosotros, al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, pero ahora en la realidad, ellos son ungidos con sangre y con aceite, eh, sangre animal y aceite vegetal, pero nosotros somos ungidos con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que es el aceite celestial. Nosotros recibimos la realidad, ellos recibieron la figura, la sombra. Somos bienaventurados, somos mucho más bienaventurados gracias al Señor por todo lo que Dios nos da en este nuevo pacto. El séptimo paso es que esos hombres que habían sido ungidos, ya vestidos y ungidos con sangre y luego con aceite, se quedaron por 7 días dentro del tabernáculo antes de empezar a ministrar al pueblo. Primero tenían que estar allí, dormir, estar por 7 días dentro del tabernáculo sin salir y luego recién empezaron su ministerio para el pueblo, para Dios. Esta es una gran enseñanza porque nosotros vemos al Señor Jesucristo, que Él es ungido en el río Jordán, ungido por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas que Él estaba siendo bautizado y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma? Y luego dice, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Esto dice Marcos 1:12 y 13. Estuvo 40 días en el desierto apartado. Ya había sido ungido, pero luego fue apartado. Y luego en Lucas dice, y regresó del desierto en el poder del Espíritu. Y empezó su ministerio extraordinario, el Señor Jesucristo. Si ya había sido ungido con el Espíritu Santo, ¿por qué no empezó a ministrar inmediatamente? Pero estuvo 40 días en ayuno. Y luego volvió lleno del Espíritu Santo
y hizo todo lo que hizo, que está relatado en los evangelios, el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con nosotros que somos sacerdotes de Él, de nuestro amado Señor Jesucristo? En Marcos 3:14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Observe el orden, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Aquí hay un principio para todos los sacerdotes del Señor, del cual nosotros somos parte de ese equipo sacerdotal mundial. El primer paso es estar con el Señor. Nosotros tenemos que estar con Él antes de estar con los hombres. Nosotros tenemos que dedicar tiempo, mucho tiempo cada día, el mayor tiempo posible, para estar con el Señor, para orar, para tener comunión con el Señor, para estar con su palabra, para escucharlo, para entenderlo. Y luego salimos al mundo a ministrar, ¿no es cierto? O aún a lo secular, lo que llamamos secular, y ahí hay muchas oportunidades de compartir a Cristo, compartir la palabra. Pero primero, estar con el Señor. Es muy importante que hagamos una disciplina. Yo sé que cuesta hacer una disciplina de la primera hora de la mañana o el primer tiempo de la mañana estar con el Señor para luego ir al mundo. Nos levantamos apurados, ¿no es cierto? Toca el reloj y lo odiamos al reloj a la mañana. Cuando son las 5 o 6 de la mañana tenemos que levantarnos, pero si hacemos una disciplina, seguramente vamos a poder tener un tiempo con el Señor temprano antes de estar con los hombres. Los sacerdotes estuvieron 7 días con el Señor en el tabernáculo, con Jehová Dios, y luego empezaron su ministerio. Bien, el paso 8. Declarado y empoderado como sacerdote de Dios. Ahora el sacerdote ya ha sido declarado, ya es sacerdote, ungido, ya es un sacerdote, de ahí en adelante todo el mundo le dirá sacerdote y sabrán que es sacerdote. Así también nosotros, ¿verdad? Nosotros, el sacerdote ahora que fue ungido tiene que asumirse, escucha, asumirse como sacerdote. Los demás lo verán como sacerdote. Quizá algunos que hace 10 días, 20 días atrás lo veía como el Pepe, ahora va a tener que decir el sacerdote Pepe, y a lo mejor los familiares todavía no le van a respetar mucho, pero ya es sacerdote de Dios. Dejó de ser una persona común, se convirtió en un sacerdote de Dios. Nosotros también. Quizás tus familiares te conocen y es la María, la Juana, no sé, la bipolar, el que toma el fin de semana, pero ahora somos de Cristo y tú tienes que creerlo, porque ya te empoderaron, ya eres una mujer de Dios, ya eres un hombre de Dios, eres un sacerdote, una mujer ungida para el sacerdocio y entonces tienes que asumirte como sacerdote, tenemos que asumirnos como que somos lo que somos lo que somos. Levanta una mano conmigo y di, Padre, yo te agradezco porque soy tu sacerdote, porque no es por mí, sino por tu gracia. Tú me llamaste, tú me levantaste, tú me ungiste, tú me diste este oficio como sacerdote tuyo. No fue mi idea, ni lo hubiera pensado, pero a ti te plació y tú me levantaste como sacerdote, me lavaste mis pecados en la fuente con tu sangre preciosa. Me ungiste con sangre y con aceite. Me vestiste con vestiduras sacerdotales. Pusiste tu unción sobre mí y tu sello y tu empoderamiento. Y en este día yo me asumo como sacerdote tuyo, como ministro tuyo, para servirte
a ti, a la iglesia y al mundo, para ministrarte a ti, para ministrar a la iglesia y para ministrar al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Maricela, ¿usted tenía una pregunta? No. Bien. El último paso, paso 9, es que el sacerdote es asignado en misión. Se le asigna misión. Eh, Habiendo muchos sacerdotes, lo que hicieron en el ejercicio mismo del sacerdocio, en la organización, la administración, es que establecieron turnos. Entonces, los descendientes de Aarón, en este caso en Israel, ¿no es cierto? Tenían por familias, eran cientos y después miles de descendientes por familia. Entonces a una familia le tocaba hacer los sacrificios al Señor en tal semana, a otra familia otra semana y así. Fueron haciendo turnos para el servicio del Señor para que todos los días del año hubiera sacerdotes ministrando. Y en las fiestas solemnes se necesitaban muchos más sacerdotes. Así que ahí había una asignación de tarea y de misión. Pues bien, ¿cuál es la misión que nosotros hemos recibido? El sacerdocio en 3 dimensiones. El sacerdocio tridimensional. La primera dimensión es hacia Dios. Hacia Dios. ¿Qué ministramos hacia Dios? Sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Esta es una frase cortita, pero incluye muchísimas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Qué son los sacrificios espirituales aceptables a Dios? ¿Qué tenemos que ministrar en el tercer cielo delante del Señor? ¿Qué le ministramos a la iglesia? Los dones que hemos recibido, la palabra de Dios, el poder de Dios, la ayuda mutua, la comunión con los hermanos y otras ministraciones que el Señor nos da. Todo esto también lo veremos en detalle. Y al mundo, ¿qué le ministramos al mundo? Estamos hablando de la misión tridimensional. Eh, la evangelización, los milagros, las señales, ¿no es cierto? Eh, Todo lo que el Señor hizo cuando estuvo acá en la tierra, ministrando a los necesitados, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros. Todo eso es nuestra tarea hoy día. Y es lo que hacemos como sacerdotes de nuestro Dios. Bien, vamos ahora, estamos entendiendo entonces que somos sacerdotes de nuestro Dios y que ya lo somos. No es que lo vamos a hacer, ya lo somos. Tú eres un sacerdote, yo soy un sacerdote del Señor. Pero entendamos ahora que hay distintos órdenes sacerdotales. En la Biblia por lo menos se mencionan dos: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. El orden de Aarón se llama así porque comienza con Aarón. A este sacerdocio Dios le da inicio por medio de Aarón, hermano de Moisés. Y por eso se llama sacerdocio según el orden de Aarón, o aarónico, también se le llama sacerdocio levítico, porque Aarón era de la tribu de Leví. Todo el ejercicio y la historia del sacerdocio aarónico está en el Antiguo Testamento. Pero el sacerdocio que Dios nos ha dado a nosotros no es el sacerdocio aarónico. Nuestro sacerdocio es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Entonces vamos a ver quién es Melquisedec, quién fue Melquisedec. Melquisedec vivió 500 años antes de que Dios diera la ley a Moisés.
y que que empezara a existir el sacerdocio arónico. Alrededor del año 2000, Abraham entró a la tierra prometida y sus sobrinos, recuerdas, ¿no es cierto?, se separaron por el tema de las ovejas, eran mucho ganado, y Lot se fue hacia Sodoma y Abraham se quedó en las montañas. Bueno, al final la historia sigue en el libro de Génesis y Abraham tiene que rescatar a Lot. Hay una guerra ahí entre reyes de Canaán y reyes que vienen de la Mesopotamia y, y ganan la guerra los que vienen de afuera y se llevan muchos cautivos. Entre esos cautivos llevan a Lot, le avisan a Abraham y Abraham se arma con los siervos que tiene y sale en persecución de, de esos reyes, gana la batalla por el poder del Señor, rescata a su sobrino, rescata a la gente que había sido llevado cautivo y también trae muchas riquezas. Y entonces le sale al encuentro Melquisedec. A este Melquisedec, Abraham le da los diezmos de todo lo que tiene y de todo el botín. Este Melquisedec, según el relato de Génesis, es rey de Salem, de la ciudad de Salem, que posteriormente se convertiría en la ciudad de Jerusalén, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, así se lo llama, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es este Melquisedec? Algunos creen, hay una teoría de que era Sem, hijo de Noé, que vivió por muchos años, ¿no? Eh, pero es extraño porque Sem con su descendencia se fueron hacia lo que hoy día es Irak. Toda la zona de Irak, Irán, era la zona que ocupaban los semitas. Así que Sem, con toda su descendencia, cuando fue la confusión de las lenguas, fue en esa dirección. Sería muy extraño que Sem, que estaba con toda la familia allá, estuviera en Canaán. Canaán fue una zona que ocuparon los descendientes de Cam. Eh, entonces, difícilmente se hacen, pero algunos piensan que puede ser. Otros cristianos dicen que Melquisedec es Cristo, por todo lo que dice sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin, sin principio de días ni fin de vida, que este es Cristo, pareciera ser Cristo por los detalles que da, porque parece ser una persona muy extraña. Sin embargo, hay una expresión acá dentro del pasaje que vamos a leer en el libro de Hebreos. Primero dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 4. Considera la grandeza de este hombre, hablando de Melquisedec, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Abraham es lo más grande, ¿sí? El padre de Israel, amigo de Dios, grande entre los grandes. Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec bendice a Abraham. Y el mismo pasaje se encarga de decir que hay una ley que es el mayor el que bendice al menor. Por lo tanto, Melquisedec es mayor, espiritualmente mayor que Abraham. Y Abraham es grande. Pero veamos los detalles que da el libro de Hebreos acerca de Melquisedec. Hebreos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí hay dos cosas, o al menos una, muy determinante en cuanto a decir que Melquisedec no es Cristo. Porque Cristo es aquí el Hijo de Dios. Y Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Por lo tanto, no es el Hijo de Dios, sino que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y la razón por qué dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, eh, tenemos que entender esto de la siguiente manera. Para los israelitas, el tema de la genealogía es determinante. Cuando, cuando alguien era presentado como candidato para ser sacerdote, se tenía que probar a través de su ascendencia para atrás que él era hijo de o descendiente de Aarón. Por eso tú ves genealogías interminables en la Biblia, porque las genealogías eran pero determinantes para, para certificar que alguien era de Israel y era de la línea del real, o sea, por lo tanto merecía ser rey, o era de la línea sacerdotal, por lo tanto merecía ser sacerdote. No cualquiera, aquí no servía la meritocracia, aquí era el linaje. Había que probar el linaje. Para ser un rey legal de Dios, había que ser descendiente de David, del rey David. Para ser un rey, un sacerdote legal de Dios, había que ser descendiente de Aarón. Pero de este Melquisedec no se sabe nada. No hay una genealogía escrita, no tenemos nada en la Biblia, nada. Nadie sabe cuándo nació, nadie sabe cuándo murió. Solo se sabe que su sacerdocio es eterno, que él es eternamente sacerdote. Tiene un sacerdocio eterno. ¿Cuál es la diferencia con los sacerdotes del antiguo pacto, los sacerdotes israelitas? Es que su sacerdocio terminaba a los 50 años o cuando morían. Los sacerdotes se jubilaban. A cierta edad ya dejaban de ser sacerdotes y otro tomaba su lugar. Y si morían antes de cumplir la edad, terminaba su sacerdocio. Por lo tanto, en la resurrección, en la resurrección, los israelitas que fueron sacerdotes aquí en la tierra no serán sacerdotes en la eternidad, porque el sacerdocio israelita fue temporal. Ningún sacerdote israelita, ni siquiera Aarón, serán sacerdotes en la eternidad. Su sacerdocio fue diseñado para ser un sacerdocio temporal. Pero cuando aparece Melquisedec, Dios levanta a Melquisedec en ese tiempo, 500 años antes de que fuera entregada la ley y apareciera el sacerdocio arónico, Dios levanta a Melquisedec y le da un sacerdocio eterno. De manera que Melquisedec muere, pero no muere con él su sacerdocio. En la eternidad, él es sacerdote, por toda la eternidad, sacerdote para siempre. Igualmente con el sacerdocio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Él es
eternamente sumo sacerdote de los suyos. Y tú y yo tenemos un sacerdocio eterno. Nosotros morimos acá y no se acaba nuestro sacerdocio. En la eternidad tenemos sacerdotes para siempre y reyes para siempre. Ni nuestro sacerdocio ni nuestro reinado termina porque morimos. Sigue al otro lado. Así que vas a ser sacerdote forever, para siempre. ¿Sí? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Amén. La muerte física no acaba con tu sacerdocio. Eres sacerdote eternamente con el Señor, por siempre y para siempre. Entonces, esto es un sacerdocio maravilloso. Por lo tanto, entonces, este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo del Hombre, ¿no? Nosotros podemos entender bien lo que le ocurrió a Melquisedec. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos nuestro primer tiempo de vida, vivimos como personas comunes, hombres comunes. Pero un día el Señor nos rescató, nos llamó y nos rescató. Y al rescatarnos nos regeneró. Y nos regeneró y nos hizo semejantes a Él. En Primera de Juan 4:17, Primera de Juan 4:17, observa lo que dice, como Él es, está hablando del Señor Jesucristo, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú eres como Él. Tú fuiste hecho semejante al Hijo del Hombre. Tú eres semejante al Hijo de Dios. Tú tienes naturaleza divina y tienes naturaleza humana. La naturaleza humana es de lo que somos más conscientes, pero deberíamos ser conscientes todo el tiempo de nuestra naturaleza divina, la cual está en nuestro espíritu. Tenemos la naturaleza divina, tenemos la naturaleza humana. Eso fue lo que le pasó a Melquisedec. Él fue la excepción en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento tú no ves a nadie que haya recibido el nuevo nacimiento o la regeneración. Los profetas anhelaban, y hay profecías en el Antiguo Testamento, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, yo los renovaré, haré que mi espíritu habite en ustedes, pero eran todas profecías que todavía no se cumplen en Israel. En Israel todavía estas profecías en Israel como nación no se cumplen. Se van a cumplir cuando regrese Cristo para reinar con la iglesia en el milenio. Entonces, nadie en el Antiguo Testamento, nadie recibió esta transformación excepto Melquisedec. Y Melquisedec es un tipo de nosotros como sacerdotes del Señor, que tenemos un sacerdocio eterno y que hemos sido transformados. Melquisedec era un hombre sobrenatural igual que tú. Fue hecho semejante al Hijo de Dios, por lo tanto Dios le dio naturaleza divina, igual como te dio a ti y como me dio a mí, naturaleza divina. Tenemos entonces dos naturalezas, somos seres de dos naturalezas, nosotros los que nacimos de nuevo, naturaleza humana y naturaleza divina. De tal manera, nunca nadie tuvo esta experiencia en el Antiguo Testamento. Y esto lo revela Pablo acá en Hebreos, porque todo lo que se dice en Génesis es que le salió al encuentro Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le dio los diezmos de todo, y Melquisedec le dio, ¿no es cierto?, lo agasajó con una santa cena, por decirlo así, ¿no es cierto?, con pan y vino. Nada más se dice eso. Pero quien explica la parte espiritual de Melquisedec es Pablo por revelación del Espíritu. Los judíos no sabían esto, nunca lo supieron. Es revelación del nuevo pacto.
Entonces, acuérdate cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo un hombre puede hacerse chiquitito, volver atrás y entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No tenía idea de lo que el Señor estaba hablando del nuevo nacimiento, ni idea. Tú y yo, para nosotros es lo normal porque nacimos de nuevo. Y Melquisedec también, porque él fue hecho semejante al Hijo de Dios, igual que tú y yo. Él es una primicia del nuevo pacto. Y por eso, en esta dispensación del nuevo pacto, el sacerdocio que practicamos y que vivimos es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, un sacerdocio espiritual, un sacerdocio mundial, un sacerdocio eterno, ¿no? En nuestra predestinación estaba el hecho de que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto dice Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hechos conformes a la imagen de su Hijo es lo que dice de Melquisedec, es lo que dice de nosotros. Todavía, todavía no somos lo que vamos a ser. Mira, Juan dice dos cosas. Primero en Juan 4:17 dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero en primera de Juan 4:17 dice eso. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero en primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todavía no estamos manifestados en plenitud, pero lo estaremos en la resurrección, en la glorificación. Y eso viene para ti, para mí, para ti, mujer sacerdote, para ti, varón sacerdote, para todos nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, Melquisedec experimentó una real regeneración, un renacimiento espiritual que lo convirtió en alguien semejante al Hijo de Dios, ¿no? Eh, bien, y su sacerdocio permanece para siempre. Y su sacerdocio es nuestro sacerdocio. No es que es de él. Así como Dios le llama orden de Aarón, porque Aarón fue el primero en ese tipo de sacerdocio, le llama según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec fue el primero. Pero el sumo sacerdote del orden de Melquisedec es Cristo. Y todos los que somos sacerdotes del Señor Jesucristo, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿no? Bien. Eh, Esto de que sin padres, sin madres, mira algunas traducciones que voy a leer. Eh, aquí en la, en la versión Reina Valera dice, estoy en el versículo 3, Hebreos 7:3, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida. Lo leo de nuevo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Eso dice la versión Reina Valera. La Biblia lenguaje sencillo dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió.
la versión Palabra de Dios para Todos. Nadie sabe de dónde salió Melquisedec y no se conoce quién fue su papá, ni quién fue su mamá, ni cuándo nació, ni cuándo murió. La Biblia latinoamericana no se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. La Reina Valera 1995. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. ¿No? Es lo que explicaba hace un rato, ¿no es cierto? No. Aparece, nadie sabe quién es su papá, sus antepasados, ni si tuvo hijos, no los tuvo, nadie sabe eso. Bien, eh, este es Melquisedec. Ok, vamos a empezar a hablar entonces sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eh, Como Melquisedec fue el primero en este tipo de sacerdocio, este sacerdocio se llama con su nombre. No es que es de él, no, es de Dios. También el sacerdocio según el orden de Aarón era de Dios. El sacerdocio lo instituye Dios, es divino, es una institución divina. Ambos sacerdocios eran y son institución divina. Bueno, eh, ahora, es importante, ¿no es cierto?, que cuando entendemos esto y provenimos luego al nuevo pacto, nosotros podemos entender que los que, los que somos de Cristo, somos de un sacerdocio muy anterior al sacerdocio levítico. El nuevo pacto abre, abre, ¿no es cierto? Y actualiza y pone en vigencia el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tenemos que tener cuidado que hay muchas cosas que son del antiguo pacto y a veces las traemos al nuevo pacto y generamos muchos problemas. Cuando empezamos la escuela Antioquía, Pastor Rodolfo, ¿qué clase es esta? ¿Qué número de clase? 42. Bien, la 42. Cuando empezamos la escuela Antioquía hace 40 y tantas clases, 40 clases atrás, empecé a hablar sobre problemas y peligros doctrinales que tenemos como iglesia cristiana al día de hoy. Algunos de esos peligros, creo que la mayoría, la iglesia ya los vivió. Fueron peligros que tuvo en los primeros siglos. Pero el primer gran conflicto que tuvo la iglesia cristiana, el primer gran conflicto doctrinal, fue con la influencia judaizante que los hermanos de Jerusalén procuraban ejercer sobre las iglesias gentiles. Los hermanos de Jerusalén, toda la gente que se convirtió en Israel, se convirtieron a Cristo, no dejaron de practicar la ley, las fiestas, el sábado y todas esas cosas, ¿no es cierto?, que hacían los judíos. Ahora eran nacidos de nuevo, eran llenos del Espíritu Santo, ejercían el poder y la gracia del Señor, hacían grandes milagros, pero seguían asistiendo al templo judío y seguían practicando la ley en muchos sentidos. No hacían sacrificios porque Cristo era el sacrificio final, pero los otros aspectos de la ley judía los siguieron practicando con rigurosidad, siguieron circuncidando a sus niños, siguieron haciendo todo el ritual judío. Cuando Pablo va a predicar a los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, a los cuales se le llama gentiles, se convierten los hermanos, los gentiles, se convierten a Cristo y ahora son hechos parte de la iglesia, porque hay tres pueblos, los israelitas, los gentiles y la iglesia.
Entonces la iglesia es constituida de judíos renacidos y gentiles renacidos. El, el pueblo judío como tal sigue siendo el pueblo judío. Los gentiles son todas las demás naciones y la iglesia es el tercer pueblo que Dios forma tomando de judíos y gentiles. Somos la iglesia. Pero la iglesia gentil, a la iglesia gentil el apóstol Pablo no le exige practicar la ley judía, no le exige circuncidar a sus hijos, circuncidarse ellos, los gentiles, practicar el sábado, practicar las fiestas, abstenerse de las comidas que en la ley se consideran impuras y todo eso. Nada de eso. Se convierten los gentiles a Cristo y no practican nada de lo que practicaban los hermanos judíos. Entonces, si tú ibas a una iglesia judía, cristiana, del siglo primero, veías a cristianos llenos del Espíritu Santo, pero llenos de los atuendos judíos y llenos de los ritos judíos. Ibas en ese mismo tiempo a una iglesia gentil y era una iglesia como las que tenemos nosotros, sin símbolos, sin nada de lo que tenían los judíos, nada, ni la música. Y parecían dos iglesias totalmente distintas, por el ritual, por la simbología, por el atuendo, etcétera. Bueno, entonces, hermanos de Jerusalén que empezaron a visitar iglesias gentiles, vieron eso, esa diferencia, y ellos comenzaron a hacer una influencia y a enseñar en las iglesias gentiles donde iban, y decían, oiga, ustedes sí son hijos de Dios, fueron bautizados, el Espíritu Santo vino a ustedes, pero ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que guardar las fiestas, ustedes no pueden comer comida, los animales que son inmundos, ustedes no pueden hacer eso, etcétera. Y evidentemente esa enseñanza produjo muchas confusiones en las iglesias gentiles, muchas, muchas. Eh, eso, eso es lo que estaba hablando yo hace 40 clases atrás, del tema judaizante, el peligro de, la influencia judaizante en la iglesia del Señor. Actualmente, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, cuando uno mira y observa la iglesia cristiana en general, hay rituales, hay cosas que la iglesia hace que son del antiguo pacto, que no son del nuevo pacto. Y hay un movimiento dentro del mundo cristiano evangélico que se hace llamar mesiánicos, son los hermanos mesiánicos, son hermanos nuestros, renacidos, llenos del Espíritu Santo, pero ellos han caído en un error muy, muy serio, muy grave, porque ellos están volviendo a la ley, ellos leen ¿no es cierto? Le llaman la Torah, porque así se llama en el hebreo, aman la Torah, la practican, ellos influyen, algunos de ellos se circuncidan, dejan de comer alimentos que en la ley son llamados impuros, practican las fiestas judías, guardan el sábado, todo eso que hacían los judíos y que la iglesia cristiana judía hacía también, lo están haciendo los mesiánicos, sin ser judíos. El libro de Gálatas habla de eso y dice que la gente que hace eso, habiendo conocido la libertad que tenemos en Cristo, cae de la gracia, entra en serios problemas. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante entender que el sacerdocio en el orden de Melquisedec es muy, pero muy completamente diferente en la práctica al sacerdocio bajo el orden de Aarón. Aprendemos y vamos a aprender muchas cosas de estudiando y leyendo el Antiguo Testamento, los libros de la ley, vamos a aprender muchas cosas sobre el sacerdocio en lo general, como principios, como la fotografía que mencionaba. Pero lo que anhelamos y hacemos y practicamos es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el sacerdocio que el Señor estableció
para esta era, para este tiempo, para este nuevo pacto en el cual estamos. Somos grandemente privilegiados porque nos ha hecho sacerdotes de un sacerdocio eterno, de un sacerdocio espiritual, celestial. Y todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en nuestras clases. Amados, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar y vamos a concluir. Padre, agradecemos profundamente, profundamente el habernos convocado en este día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por darnos tu palabra tan viva, tan clara, tan real a nuestras vidas. Que cada palabra que podamos ministrar a la gente, cada vez que podamos hablar a la iglesia, cada vez que podamos estar delante de ti como sacerdotes tuyos, sea con gracia, sea ungida, sea con revelación. Señor, gracias por el sacerdocio, por constituirnos sacerdotes tuyos para ser tus mensajeros, tus reconciliadores, los puentes que tú usas para ministrar a la iglesia y a la gente. Ayúdanos a ser fieles sacerdotes tuyos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.